Entonces, hoy tocaremos el tema de buscarlo a él, ¿sí? O sea, cómo es a la forma de él o a la forma mía. Y para este mensaje estaba pensando yo en cosas como, imagínese que en mi vida, por ejemplo, una vez yo tenía un cepillo con el cual me peinaba. Y con ese cepillo yo me peinaba y quedaba, mejor dicho, me gustaba cómo me quedaba el pelo. Y yo decía, ojalá nunca se me pierda ese cepillo porque seguro no lo voy a encontrar en ninguna parte. Y bueno, yo lo cuidaba, lo guardaba y pues que no se me perdiera era mi propósito, ¿cierto? Pero cuando llegó Jagger aquí a la casa se me olvidó del tema de que Jagger llegó bebé, un cachorro, mejor dicho. Y cuando menos me di cuenta llegué y encontré mi cepillo destrozado. O sea que me quedé sin cepillo. Entonces me tocó comenzar a buscar un cepillo con el cual pues me pudiera peinar igual y mejor dicho, fue un proceso el buscarlo hasta que lo hallé. Y bueno, luego pasó eso, luego estaba utilizando una base que me gustaba muchísimo y el año pasado me dicen, no, ya no la vamos a volver, esa base ya no vuelve acá, no se va a volver a traer tal. Y yo quedé como, guau, ¿y ahora qué voy a hacer? Ustedes saben que para nosotras las mujeres eso como que lo que usamos es importante y si nos sabemos acomodado a alguna marca especial, pues es muy importante. No era cara, era económica y bueno, el caso es que tuve que, mejor dicho, rodar como 6 meses buscando una que se acoplara a lo que a mí me gusta, hasta que la encontré. Lo que yo puedo ver ahí es que uno puede recibir lo que busca, ¿sí? Uno puede encontrar lo que busca. Uno puede tener, digamos, esa sabiduría, esa paz para lo que busca. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a qué ritmo tú quieres andar? ¿A qué ritmo? ¿Al ritmo de Él? O sea, al ritmo de Dios. Y resulta que Dios mira tu ritmo. Interesante, ¿cierto? Que Dios mira nuestro ritmo. Y Dios está muy interesado en qué ritmo nosotros estamos manejando, qué ritmo nosotros estamos eh, moviéndonos para buscarle a Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pongo esta meditación en tus manos y pido que tú te glorifiques y que me des la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética, como solamente tú sabes hacerlo. Entonces, Dios mira tu ritmo. Sí, efectivamente, Dios mira tu ritmo y es algo que debes tener presente en tu vida. Vimos que en el videito que acabamos de presentar, que hay personas que pudiendo disfrutar de un resort deciden quedarse en un cuarto. Hay personas que prefieren hacer ciertas cosas, digamos, en la vida a disfrutar de la presencia de Dios, a disfrutar de esa presencia de Dios. Ahorita vivimos en un mundo muy acelerado, el trabajo, los estudios, los hijos, las profesiones, las especializaciones. Bueno, todo es un corre-corre, ¿cierto? ¿Y a qué ritmo nosotros vivimos en la vida, pero a qué ritmo buscamos a Dios? Entonces miremos qué es lo que Dios dice, a qué ritmo nosotros debemos vivir. El primero es, no hay un entendido. En el Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos, y aquí nos encontramos nuevamente con esta parte, Jehová mira, o sea, el Roí, el Dios que ve, Él nos mira, está mirando si nosotros estamos disfrutando de eso que Él nos quiere dar, de esos beneficios que recibimos a través de Él. Y cuando nosotros podemos reflexionar en eso, entonces pensemos, ¿quiero solamente disfrutar de esos beneficios o también estoy pagando el precio que me toca pagar para disfrutar de esos beneficios? Acuérdate, la salvación no tienes que pagarla, pero vivir en una vida llena del Espíritu, sí, porque tú tienes que tener una relación con Dios. Para poder ingresar a un resort, tú no llegas allá y dices, vengo acá y ya te abren las puertas de una, no. Tú tienes que haber pagado un precio para poder disfrutar de ese resort y de los beneficios de ese resort.
Así como nosotros vemos nuestra vida espiritual, Él nos mira desde los cielos y nosotros, Él mira a ver qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo para pagar un precio por Él. Y dice, mira, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. O sea, Él mira para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es decir, ¿hay algún entendido? Y yo sé que uno puede preguntarle a la gente, ¿tú amas a Dios? Y la gente dice sí. ¿Tú buscas a Dios? Y la gente dice sí. Pero resulta que hay algo que hacemos nosotros y es hacerlo a nuestra manera, mas no a la manera de Dios. A veces cerramos unas puertas en nuestros corazones donde le decimos a Dios, aquí tú no entras, este espacio no te pertenece. Y comenzamos a ver que hay problemas en ese caminar, ¿cierto? Entonces Dios mira a los hijos de los hombres, Dios viene y da un vistazo, Dios viene y mira para ver si hay algún entendido, o sea, la persona entendida es la que sabe lo mejor que tiene que hacer para tomar decisiones para que las cosas salgan bien, ¿cierto? Hay personas que contratan con altos sueldos porque son entendidos en los asuntos que manejan en la administración de un negocio, en la gerencia, en una multinacional. Estas personas son entendidas en lo que hacen, ¿sí? Así que nosotras como hijas de Dios, uno de los propósitos que tenemos en Mujeres con Proyección es que nosotros podamos ser entendidas en la búsqueda de Él. O sea, cómo nosotros vamos a ser entendidas en buscarle a Él. Porque uno de los retos es que nosotros nos convirtamos en mujeres de fe, en mujeres de oración, en mujeres de victoria, en mujeres que podemos descubrir el propósito con el cual Dios nos creó. Y entonces Él mira desde los cielos y mira si hay algún entendido. El que no es entendido es necio. Y por eso nosotros vemos tantas cosas en este mundo. Hay necedad, claro que hay necedad. Hay falta de entendimiento, hay falta de entendimiento. Entonces podemos mirar a ver si hay algún entendido. Eso es lo que Él mira, ¿no? Nosotros no tenemos en cuenta que Dios mira eso, pero tengamos en cuenta que Dios mira cómo nosotros estamos buscándole a Él. Y miremos el segundo punto. Dice, poner el corazón y el ánimo en buscarlo. El versículo 19 del capítulo 22 de Primera de Crónicas dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos la palabra, ¿hay algún entendido que buscará a Dios? Vemos aquí la importancia de buscar. Sí, yo les contaba cómo yo busqué el cepillo que se acomodaba a mi pelo, cómo yo busqué la base que me gustaba a mí, hasta que la encontré. Yo busqué, yo encontré, ¿cierto? Pero lo busqué y lo encontré. Dios quiere que nosotros le busquemos y le encontremos, ¿no? Y acá dice el corazón y el ánimo. Tú sabes que el corazón muchas veces está dañado y el corazón tiene que ser restaurado por Dios. Y el corazón nuestro, Dios viene y nos lo moldea, Dios viene y nos sana ese corazón herido, arrugado, ese corazón resentido, ese corazón amargo, ¿sí? Y ese corazón y ese ánimo, ¿sí? Que no, como que no nos deja buscar a Dios como tiene que ser, no nos deja acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que poner el corazón y el ánimo en buscarle. Realmente eso es algo muy importante. Si realmente queremos ir al ritmo de Él, pues nosotros tenemos que poner el corazón, mejor dicho, al servicio de Él, diría yo de esa manera, poner nuestro corazón para el Señor. ¿Te has levantado a veces sin ánimo de buscar a Dios? ¿Te has levantado a veces sin ánimo de orar, de leer la Biblia? O tal vez quieres orar, pero no lees la Biblia porque te cansa, te da pereza. ¿Te has levantado a veces con el deseo de encontrar una respuesta a una necesidad y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y otras veces no quiero saber qué es lo que no quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga porque ya yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, tenemos todas esas situaciones y tenemos que aprendernos cómo nosotras nos vamos a alinear a Dios.
cómo nosotras vamos a buscar este Dios, cómo nosotros vamos a encontrarnos con ese Dios, cómo tenemos ese encuentro con Dios, que es un encuentro sobrenatural, ¿sí? Es algo que en lo que vivimos diariamente y no nos damos cuenta que nosotros vivimos en lo sobrenatural, porque a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, estamos en una semana de ayuno, de oración, 21 días de ayuno y oración. Esta es la última semana. El domingo tendremos un día especial de oración en la iglesia por diferentes necesidades, de adoración a Dios. Invita a personas para que vengan a esta reunión, porque yo sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿sí? Y va a haber un mover del Espíritu Santo porque Dios está con nosotros. Pero tenemos que poner nuestro corazón y ánimo en buscarle. A la manera mía, no. Cuando la hacemos a la manera nuestra, ni el corazón ni el ánimo va a estar dispuesto siempre para buscarle como Él quiere ser hallado. Así que tenemos que poner ese corazón a disposición de Dios y el ánimo. Hay un tiempo para buscarlo. Mire, buscad a Jehová. O sea, en Isaías nos dice este versículo tan precioso en 6:7, versículo 56, el capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo y a veces pensamos que no hay un tiempo. Hay un tiempo en que Él puede ser hallado. Hallado a la manera de cómo Él quiere manifestarse hacia ti. Hallarlo a la manera como Él quiere manifestarse a tu familia. Hallarlo a la manera como Él quiere manifestarse en tu vida, en todo lo que tú eres y representas, pero tienes que buscarlo. Yo he tenido tiempos donde he andado sobre las nubes, si podría decirlo de esa manera, buscando a Dios. Y lo he buscado y mejor dicho, cada día es un fuego y mejor dicho, no quiero desprenderme de ahí. Y he tenido otros tiempos donde me he tenido que animar en el corazón y en mi estado de ánimo, perdónenme la redundancia, ¿y para qué? Para buscarlo, porque los afanes no me permiten hacerlo como lo hacía antes, porque los problemas me hacen dudar y me hacen pensar o estoy tan desanimada que digo no puedo y digo no, y tengo que luchar con el tiempo y tengo que luchar también con el trabajo y tengo que luchar con diferentes circunstancias hasta en los tiempos de salud. He tenido que luchar para buscar a Dios como Él quiere ser hallado. He tenido que batallar en diferentes circunstancias de mi vida, pero no se ha perdido la mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No he perdido esa dirección, ese camino, ¿sí? Y unas veces he bajado mis brazos, unas veces mis rodillas se han quedado paralizadas, pero otras veces he tenido que levantarme nuevamente. Gracias a Dios, no he perdido la fe, no he perdido la esperanza, no he perdido la seguridad en quien he creído, pero he sabido que ese es Dios. Otras veces para animarme cuando he estado enferma, como decía el versículo anterior, que nos animemos, que el corazón esté dispuesto. Cuando tuve una guerra espiritual muy fuerte en mi vida, cuando he tenido esos momentos de debilidad, ¿sabe lo que he tenido que hacer? Leer oraciones escritas por otras personas. Por eso les animo también a tener herramientas de oración. Tengo muchos libros de oración. Y yo cuando estaba que no podía ni orar, no podía pensar, no podía, yo lo que hacía era abrir esos libros y léalos y ore con eso que otras personas, gloria a Dios, escribieron y repita esas oraciones y repita esas oraciones, porque en mi interior no podía fluir como fluía normalmente. Cuando Dios me levantó, yo daba gracias a Dios porque otras personas podían haber escrito sobre la oración y sobre la adoración y bueno, sobre lo que yo había leído, porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí.
Y hay un tiempo, entonces buscarle mientras pueda ser hallado. Es el tiempo ahora, ¿sí? No podemos esperar a mejorar nuestra relación con Dios a 1 año, a 2 años, a 3 años. No. Entonces, puede ser hallado ahora. Llamarle en tanto que está cercano. ¿No? Qué bueno poder saber que podemos llamar a Dios. Mire, yo no sé, para mí es un privilegio que nosotros podamos orar. Es un privilegio que aquí en esta escritura nos diga que le podemos llamar, que le podemos buscar, porque Él es el creador de todo lo que vemos. Él es el creador de todo lo que somos y representamos. Así que hay un tiempo, el tercer punto es hay un tiempo para hacerlo. En el cuarto punto dice lo primero que debemos buscar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Aquí hay algo muy importante para resaltar. Lo primero es, a veces buscamos todas las cosas añadidas primero, y luego buscamos primero el reino de Dios. O sea, de último, lo que es primero, lo hacemos. Y lo que es de último, lo hacemos de primero. Invertimos este versículo. Y aquí hay una cruz. En la cruz, Cristo pagó el precio por todo lo que nosotros somos y representamos. Nuestra salvación primero. Y lo segundo, ahí la libertad que recibimos por el poder de la sangre de Cristo que Él derramó. La libertad que recibimos porque las llagas que Él lleva, esa llaga que Él lleva en su cuerpo nos hace sanas. Esa sangre de Cristo nos hace libre de la maldición. Esa sangre de Cristo nos hace libres del poder que ejerce el pecado sobre nosotros. Y esa libertad que recibimos a través de esa cruz. Cuando le buscamos a Él, podemos andar en esa libertad, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que es que Dios realmente nos ha salvado a nosotros, realmente nos ha restaurado. La semana pasada hablamos de ese reencuentro con Dios, ese reencontrarnos con Dios, ese poder volver a Él, ese poder volver a mirarle a Él y ver cómo Él ordena nuestros pasos. Entonces buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas son añadidas. ¿Qué quieres tú que Dios responda en tu vida? ¿Qué es lo que tú primero quieres que Él haga para ti? Esas cosas van a ser añadidas por Dios porque Él no deja de ser Dios. Él nos hace florecer a la manera de Él. Él nos hace que veamos ese reencuentro de manera sobrenatural, esa restauración de manera sobrenatural. A veces no sabemos cómo funcionan las cosas, pero yo tenía una matica, se me olvida siempre el nombre de la matica, pero son de esas que florecen bonitas. Ok, Amelita de pronto sabe el nombre de la matica, se abre el micrófono y me dice, pero estaría bien. Entonces resulta que esa matica la mantenía en la sala y en la sala se dañó, o sea, no funcionó. Y yo dije, ay, la voy a botar, pero entonces ensayé y dije, la voy a poner aquí en la cocina, encima, al lado de una ventana y encima de donde pongo la comida para Jagger. Y la comencé a ver cómo ahí se recuperó. Resulta que esa matica es muy bonita, la flor es muy linda. Perdón, Bertica, si es la rosadita, es una begonia. Una begonia. Bueno, y entonces esa matica no quiere estar donde todo el mundo la vea. Esa matica quiere estar ahí escondida y resulta que ahora ya floreció ahí. Ya tiene una flor lila muy linda. Y yo me sorprendí de que estuviera tan bonita ahí y me da tristeza que no pueda estar afuera, porque no le gusta afuera, sino ahí escondida, donde nadie la ve. Pues yo la veo, entonces yo estoy feliz porque la veo. ¿Sabe? Muchas veces no necesitamos que nadie nos mire. No necesitamos que nadie vea lo que nosotros hacemos en lo secreto. No necesitamos que nadie nos felicite o nos diga, ay, qué cosas bonitas. No, muchas veces no. Nosotras como mujeres lo necesitamos. Quiero que sepas que sé eso.
Pero no busquemos solamente eso, busquemos estar en la intimidad con Dios, donde ahí florecemos, porque Él realmente es el que nos nutre con el agua de vida eterna, que es su palabra, esa palabra que nos da vida. Ahí floreceremos tanto, ¿cierto? Que cuando nos saquen, y estoy pensando que cuando ya todas las florecitas le hayan salido, la voy a sacar a la sala un rato y luego la pongo en el lugar donde le gusta estar, ¿sí? Entonces yo digo, nosotros podemos salir de ese secreto, lugar secreto de donde no, tenemos ese encuentro con Dios. Ahí florecemos y luego salimos y no necesitamos decir nada, simplemente, ¿sabes por qué? Porque el florecer que Dios va a hacer en tu vida es ese florecer que se va a manifestar de manera sobrenatural solamente cuando tú mires, solamente cuando tú abraces a una persona, solamente cuando tú hablas, solamente cuando tú ores por alguien, solamente cuando tú hables de un versículo, solamente cuando tú des una opinión sobre algún negocio, solamente cuando tú vas a influir de alguna manera a los jóvenes, a las mujeres, a las familias, a quien sea que se acerque a ti. Por eso, lo primero que tienes que hacer es vas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, necesitamos entender el término buscar. Buscar es hasta encontrar esa relación con Dios, eso que realmente nos da ese fuego, eso que realmente nos da esa vida, eso que nos da realmente ese encuentro con Él, ¿sí? Lo quinto, humillarnos en la presencia de Dios. Me fascinó esa foto porque están las manos de Dios figurativamente ahí y un niño totalmente dejándose coger en los brazos de Dios. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer, aprender a humillarnos delante de Dios. Mire que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí nos habla de humillarnos, ¿no? Saber que nosotras estamos en los brazos de Dios. Saber que cuando nosotros nos humillamos en su presencia, Él viene ahí a cubrirnos con su sombra, con su poder, aún con sus brazos, con sus manos, ¿sí? Si nos humillamos y si buscamos, otra vez vuelve a aparecer la palabra buscare y buscaren. O sea, si nosotros le buscamos, si buscamos el rostro de, o sea, nosotros no podemos querer una vida de victoria o anhelar una vida de victoria de manera integral, ¿sí? Yo sé que hay gente que tiene mucha plata y eso no significa que sea victoriosa, ¿ya? Yo sé que hay gente que tiene muchas cualidades, muchos dones, muchos talentos y que es superior, digamos, a nosotras, podría decirse, pero bueno, gloria a Dios por eso. Sin embargo, cuando tú tienes a Dios y te humillas, Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Así cuando buscas el rostro de Dios, Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Vas a estar encima solamente y no debajo. En todo lo que tú pongas tu mano será prosperado, porque estás humillándote delante de Dios. Si se humillare mis mujeres, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Y oraren. Aquí la importancia de la oración, ¿sí? Invocamos el nombre de Dios, buscamos a este Dios, invocamos a Él como Dios eterno. El nombre es invocado y oramos y buscamos su rostro. Entonces aquí vamos a ver que hay cosas importantísimas, ¿sí? Invocarle, orar, buscar el rostro de Él. ¿Sabes? A veces cuando oramos, no propiamente buscamos el rostro de Él, buscamos los beneficios de estar con Él. Y ahí es cuando buscamos la añadidura también, ¿sí? O sea, no sabemos humillarnos de pronto. Tenemos que aprender a humillarnos. Yo no sé si a ti te pase, pero yo he tenido que aprender a humillarme delante de Él. Al principio mis oraciones eran como la sanguijuela, dame, 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 dame. Y ya después he aprendido a hacer otras formas, a adorarle, exaltarle. Hubo casi unos meses donde yo no podía orar por nada
y no porque no pudiera, sino porque solamente de mi vocabulario salían alabanzas, adoración. Era lo único que el Espíritu de Dios me guiaba a hacer. No siempre es así, entonces las cosas van cambiando porque Dios es un Dios que nos lleva a cambios. Dios no es un Dios que no es creativo, Él hasta para que oremos nos hace creativos y me gusta ver tanto como Dios, imagínense, Él como Dios quiere que le busquemos, pero nos enseña a hacerlo. Nos enseña a adorarle, nos enseña. Aquí lo que Él nos está es enseñando a que tenemos que estar cerca de Él. Y dice, si se humillaren mi pueblo, si se humillaren mis mujeres, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y entonces la oración, mira, este bebé, ojalá te quede grabado ahí, que tú te sientas como ese bebé en las manos de Dios. Ahí orando y pidiéndole, Señor, ayúdame, Señor, mira, prospérame, Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame, enséñame a humillarme delante de ti, a buscar tu rostro, y tú puedas hablarle a Él con todo el corazón y se convirtieren, o sea, cuando algo se convierte, sí, o sea, deja de ser lo mismo, se convierte, sí, es decir, de sus malos caminos hay un convertirse. Cuando hacemos esto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Las añadiduras vendrán cuando nos humillamos. Esa es la gloria de Dios, esa es la magnificencia de Dios. Así que resumiendo todo esto, en Proverbios 8:17, Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta es un versículo, ¿no? A veces hay personas que se sienten condenadas con este versículo porque dicen, es que yo no puedo madrugar para orar. Aquí vemos una mujer orando, pero no necesariamente tiene que hablarse sobre el hecho de que tú madrugues a orar. Y si me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué tan temprano le buscas a Él cuando estás en medio de una dificultad? ¿Acudes primero a Dios? ¿Sí? Cuando estás en medio de un problema. ¿Te acercas a Él primero cuando tienes que tomar una decisión? ¿Te acercas a Él primero cuando tú tienes que decir, Señor, he pecado y realmente necesito que me perdones? ¿O le das vueltas y preguntas si será que sí, si será que no? Cuando tienes que tomar una decisión, le buscas a Él primero. Cuando tienes que hablar con alguien, alguna cosa seria, le buscas a Él primero. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros le busquemos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrarnos con Él. Dios quiere que nosotros realmente nos encontremos con Él. Y ese encuentro sea de paz, ese encuentro sea de sabiduría, ese encuentro sea que nosotras mismas tenemos que operar un cambio en nuestra vida, en la forma como nos relacionamos con Dios. Entendamos el término buscarle a Él como solamente Él merece ser hallado, como solamente Él merece